Y otro de los temas que ustedes también siempre nos plantean, sobre todo en días, Álvaro, auditores que dimos a conocer las cifras de desempleo hace poco y de la preocupación que se está dando. A ver, hay una preocupación, eran 10 análisis o 10 estudios no consecutivos de alzas en el desempleo en nuestro país, pero hay alguien que ya derechamente está haciendo una advertencia incluso más importante, alguien que ha estudiado el tema del empleo en nuestro país hace muchos años, tema de pensiones, por ejemplo, en también una comisión y que da cuenta que el desempleo, el empleo, la situación en nuestro país la titula como una emergencia laboral no declarada. Así de grave sería lo que estamos atravesando con datos, insistimos, que él ha rescatado. Sí, vamos a hablar precisamente con David Bravo a esta hora. Está en línea, 11 de la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? Hola, David. Hola, Loreto, Álvaro, buenos días. Sí, muchas gracias por su tiempo, porque claro, bueno, lo decíamos, ¿no? Estudiando hace tantos años y da cuenta, hoy día sale una columna no en el diario El Mercurio, en la calidad de director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales, es decir, hay muchos datos tras de esto, ¿no? Se habla de una emergencia laboral no declarada. ¿Cuán grave es lo que estamos viviendo como país en la situación del empleo? Claro, mira, en verdad estamos en esta situación hace ya harto tiempo, ¿no? Yo estoy bastante preocupado en realidad porque creo que no, a pesar de que hemos hablado de esto, no se ha tomado la real conciencia de la situación en la que estamos. Y por eso expresé en esos términos la situación, ¿cierto? Los datos que se entregaron el viernes por parte del INE nos indican que el mercado laboral está empleando al 55%, 55,4% de las personas que están en edad de trabajar. Cuando uno lo compara esa situación con lo que teníamos antes de la pandemia, eso es un 58%, o sea, estamos en una peor situación. Por lo tanto, para todos los efectos, nosotros todavía no recuperamos la situación que teníamos antes de la pandemia, y ese es lo que hemos denominado un déficit de 450.000 personas. Ese es el déficit que tuvimos. Hay que pensar que en el momento más álgido de la pandemia tuvimos un déficit que era un poco mayor de 2 millones de personas, sí. ¿Cierto? Entonces, a todas luces hemos recuperado esa situación, pero estamos lejos todavía de completarla. Y para ser más gráfico, ¿qué quiere decir tener un 55,4% de la población ocupada? Quiere decir que nosotros estaríamos volviendo al año 2010. En el 2010 fue la última vez antes, en prepandemia, que tuvimos una tasa de ocupación de ese orden, ¿cierto? De ahí para adelante, básicamente tuvimos tasas que fueron superiores. O sea, en realidad, el mercado laboral hoy día, si uno utiliza este indicador, nos muestra que estamos en crisis y tenemos un retroceso de 13 años. Nadie podría sentirse halagado con eso, y ese es un poco el objetivo, ¿cierto? El objetivo es que podamos tomar conciencia de que está una situación compleja, y eso se corrobora también no solamente mirando a Chile para atrás, sino que también mirándolo con respecto de América Latina. Cuando uno toma América Latina, hace poco la CEPAL y la OIT dijeron que usando este mismo indicador, América Latina ya había recuperado su situación pre-pandemia, su tasa de ocupación pre-pandemia. Y Chile es uno de los 3 países, junto con Belice y Panamá, que están más rezagados en América Latina. O sea, nosotros no lo estamos haciendo bien, ¿ah? Comparado con nosotros, comparado con América Latina, comparado con el mundo, ¿cierto? Entonces, lo digo en esos términos porque creo que si nosotros no reconocemos que estamos en una emergencia a estas alturas, podemos cometer el error de no tomar en cuenta que esta es una prioridad
y que por lo tanto tenemos que tomar medidas específicas o bien tenemos que estar muy atentos al problema. David, si tú dices, no lo estamos haciendo bien, y si no hay conciencia, pero tú en la columna que escribes, ¿no es cierto?, a propósito de una emergencia laboral no declarada, haces mención precisamente al, comillas, termómetro con el que se mide el desempleo, que una de las razones por las cuales no se ha avisorado la magnitud de la crisis actual del mercado laboral es porque la atención está puesta exclusivamente en la evolución de la tasa de desempleo, y eso no sería suficiente. Sí, exacto. Esa es la causa del problema que tenemos, de por qué no le estamos dando relevancia. Porque tradicionalmente se usa la tasa de desocupación, porque los gobiernos en general utilizan ese indicador y los analistas, buena parte de los analistas. Sin embargo, desde que partió la pandemia, la tasa de desocupación ha sido un mal termómetro. Cuando tuvimos esa pérdida de 2 millones de empleos, la tasa de desocupación saltó un poco, no mucho. Nunca saltó mucho, digamos. Y la razón de eso es porque las personas se vio afectada la búsqueda de trabajo, el deseo de buscar trabajo, cambiaron muchas cosas durante la pandemia, ¿cierto? Y eso ha seguido rezagado. Entonces lo que ocurre es que este déficit de empleos no tiene como contrapartida una cantidad de personas equivalente que está buscando trabajo activamente, como ha sido tradicional en todas las crisis grandes internacionales que hemos tenido para atrás, que han generado un impacto en el empleo. Pero es una particularidad de esta crisis que hace que este indicador, la tasa de desocupación, sea particularmente un mal termómetro. Entonces, no podemos usar ese termómetro. En cualquier otra crisis, si tú usabas la tasa de desocupación o usabas este indicador que estoy sugiriendo usar, ¿cierto?, que es la tasa de ocupación, para efectos técnicos, si usabas cualquiera de los dos, daba lo mismo, ¿no? Para esta crisis en particular en la que nos encontramos, hace toda la diferencia. Es la diferencia entre detectar una crisis o no detectarla. Si un termómetro no te está sirviendo para determinar cuál es la fiebre que tiene el mercado laboral, no usa ese termómetro, puede ser peligroso. Podemos actuar como si no tuviéramos fiebre, ¿cierto? Y no tomamos las medidas. Esa es un poco la advertencia que he estado haciendo. En verdad la he hecho ya hace cierto tiempo. Sí. Desde que partió la pandemia, he recomendado que no se use la tasa de desocupación. Sin embargo, bueno, la tentación al parecer es grande, ¿cierto? Porque las cosas no se ven tan mal. Sin embargo, eso nos puede llevar a una cierta negación de un problema, que es lo que yo creo en el que nos encontramos. Y cuando viene la CEPAL y la OIT y dicen, bueno, Chile está entre los más rezagados en la recuperación, qué raro, porque la tasa de desocupación no es tan distinta, ¿cierto? Pero es que dejen de mirar la tasa de desocupación. En verdad, estamos en un problema. Y ese es el primer problema, reconocer que tenemos un problema. Sí, David, claro, y tú lo has dicho acá incluso varias veces, ¿no? Porque el problema de analizar la tasa de desocupación es que se considera como factor también las personas que salen a buscar trabajo, que en una crisis como esta también incide, ¿no?, en la cifra final, en el guarismo final. Cuando tú hablas de que son, para estar a la misma situación que antes de la pandemia, son necesarios 450.000 trabajos finalmente. ¿Quiénes son ese grupo? Porque también tiene un impacto, ¿no?, por lo que se viene. Estamos hablando, bueno, ya antes de la pandemia, hablábamos contigo también incluso, antes del estallido, en fin, de lo que se venía, la automatización, está el tema de las 40 horas, está el tema del sueldo mínimo, en fin, pero ¿qué grupo está afectando más eso y qué podría pasar más adelante con este termómetro que no sería el adecuado, además? Claro, que es el riesgo de no tomar en cuenta. Exacto. Que estamos en una crisis, ¿cierto? Y no estar tomando medidas, estamos perdiendo mucho tiempo. Han pasado 3 años y medio, ¿cierto?, desde que partió la pandemia. O sea, estamos perdiendo tiempo que puede ser valioso para ese conjunto de personas. Ese conjunto de personas, estamos hablando de unas 450.000 personas, son personas que tienen, jóvenes, una fracción importante son jóvenes, el resto son personas de 55 años y más. Pero que como característica tienen también que son personas con educación media incompleta o menos, ¿no? Y hay un grupo que tiene educación media completa, pero son personas que en términos más promedio tienen menor calificación, que no terminaron su estudio. Sí. Adicionalmente, se trata de personas que están
hoy día, si uno las mira, cuando estaban ocupadas, estaban desarrollando ocupaciones que eran más bien elementales, de menor calificación. Y son personas que además tienen cuando están ocupadas, son las personas que son como candidatos a recibir el salario mínimo o estar en esa zona, ¿cierto? Otra característica, bueno, de hecho son mucho más hombres que mujeres. Las mujeres han recuperado mucho más rápido el empleo que los hombres, ¿no? Eso es importante notarlo, digamos. Y el otro elemento, regionalmente, por así decir, porque se ha hablado poco de esto, por eso quiero entrar en ese detalle, no son personas que están en la región metropolitana, tampoco son personas que están en la zona norte del país. La zona norte del país tiene una tasa de empleo mucho mayor, ¿no? Y en ese sentido también el déficit, por así decir, está mucho más cerca de recuperar el empleo. Son personas que están en la zona sur, en las regiones de la zona sur y en la zona centro, la no metropolitana. Ahí es donde pareciera que está concentrado estos déficits. Y por lo tanto son personas que tienen el riesgo, tal como tú decías, Loreto, de que ¿quiénes son los primeros candidatos, cierto, en caso de que se acelere el desplazamiento de trabajadores a causa de la tecnología, la automatización, la inteligencia artificial, etcétera? Es exactamente este grupo de trabajadores. Es peligroso no preocuparnos de esto, porque este es el mismo grupo que eventualmente se puede quedar ahí permanentemente hacia adelante. Viene, David, bueno, para preocuparse, lo importante es el tema del análisis, las políticas públicas también que se vayan gestionando también en tema laboral que impacta, por supuesto, toda la cadena, la producción, las pensiones, en fin. David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Muchas gracias, David. Gracias. Gracias, David. Muy buenos días. Sus comentarios también, siempre el tema del empleo, el desempleo, genera mucho comentario. Ustedes algo.